Bienvenidos. En esta ocasión vamos a ver el tema de fármacos para el tratamiento de asma y EPOC. Específicamente vamos a ver tres grupos de fármacos, los dos tipos de broncodilatadores y los glucocorticoides inhalados. Comenzando con el asma, esta es una enfermedad respiratoria inflamatoria en la que se produce obstrucción reversible de la vía aérea, la cual se presenta en episodios recurrentes como respuesta a algún estímulo irritante. Esta tiene componentes genéticos, ambientales y alérgicos. El EPOC o enfermedad pulmonar obstructiva crónica es una condición respiratoria caracterizada por una obstrucción del flujo de aire, pero en este caso, en comparación con el asma, es persistente. Esta es causada comúnmente por exposición a factores tóxicos para la vía aérea, como pueden ser el tabaco, humo, partículas o gases. Este término engloba dos patologías, que son la bronquitis crónica y el enfisema pulmonar. Aunque ambas entidades tienen características en común, como son la obstrucción respiratoria y el proceso inflamatorio que se involucra en su fisiopatología, los mecanismos son diferentes, así como las estrategias terapéuticas también. De una manera general, se pudiera considerar que el asma presenta una obstrucción reversible y que se presenta en crisis, a comparación del EPOC, que es una obstrucción más constante, hasta cierta forma irreversible, pero también tiene ciertos periodos de agudización en los cuales la dificultad respiratoria es mayor. Dentro de los grupos de fármacos que tenemos para el tratamiento de asma y EPOC están los broncodilatadores y los antiinflamatorios. Dentro de los primeros tenemos los agonistas beta-adrenérgicos y los anticolinérgicos, así como las metilsantinas e inhibidores de fosfodiesterasa. Como antiinflamatorios tenemos los corticosteroides inhalados y los antagonistas de leucotrienos. Para entender los mecanismos de acción y los efectos de los broncodilatadores adrenérgicos y colinérgicos, que vamos a ver un poco más adelante, es necesario recordar cuáles son las funciones de estos dos sistemas, del sistema nervioso simpático y parasimpático sobre pulmones. Por ejemplo, el sistema nervioso simpático ocasiona una broncodilatación. En el caso del sistema nervioso parasimpático, ocasiona broncoconstricción y aumento de la secreción de moco. De aquí vamos a obtener precisamente entonces cuál es el mecanismo de acción que queremos. Vamos a tener por un lado agonistas beta-adrenérgicos que van a tener ese efecto broncodilatador y vamos a tener broncodilatadores anticolinérgicos para evitar esos efectos contraproducentes del sistema nervioso parasimpático sobre los bronquios del paciente con asma. El primer grupo de fármacos que vamos a revisar son los broncodilatadores agonistas beta-adrenérgicos. Como lo dice su nombre, estos fármacos actúan activando receptores beta-adrenérgicos, son agonistas de estos receptores, en específico de los receptores tipo beta-2 adrenérgicos. Aquí hay que recordar cuál es la localización de los beta-1 y los beta-2.
Viendo la farmacocinética de ellos, estos se administran por vía inhalatoria u oral. En el caso de salbutamol, salbutamol es el único que tenemos por esta vía. Tienen una baja absorción por vía inhalatoria, una baja unión a proteínas plasmáticas, por esa mala absorción que tienen, y una vida media que va en los de acción corta de 3.5 a 4 horas y los de acción larga de 8 a 12 horas. Aquí tenemos un punto que dice baja absorción por vía inhalatoria. No es precisamente contraproducente porque a final de cuentas actúan donde queremos que actúen. Este tipo de broncodilatadores, como lo dice muy bien su nombre, actúan como agonistas de receptores beta-2 adrenérgicos en la vía respiratoria, específicamente en las células de músculo liso bronquial. Estos receptores, al ser activados, tienen efectos relajantes sobre las células de músculo liso bronquial. El receptor beta-2 adrenérgico es un receptor acoplado a proteínas G, o 7 transmembranal. Dentro de las funciones que tiene está la activación de la adenilatociclasa. Entonces, al activar este receptor, se activa la adenilatociclasa, se produce una mayor cantidad de AMP cíclico dentro de la célula de músculo liso, se activa la sinasa dependiente de AMP cíclico y dentro de los efectos que tiene esta sinasa dependiente de AMP cíclico, podemos ver aquí el último, la disminución de la activación de la sinasa de cadenas ligeras de miosina y la activación de la fosfatasa de cadenas ligeras de miosina. Esto va a resultar en un desacoplamiento de la actina de la miosina y en una relajación del músculo liso. El mecanismo de acción descrito previamente resulta en un efecto de relajación del músculo liso y por lo tanto en un efecto broncodilatador. Ahora, hay que recordar que también estos receptores adrenérgicos no solo se encuentran en pulmones, en vía respiratoria, sino que también hay otros tipos de receptores beta-adrenérgicos en corazón, por ejemplo. Aquí está la ventaja precisamente de la administración por vía inhalatoria y de esa baja absorción que se mencionaba previamente. En el caso de salbutamol, al administrarlo por vía oral, son más frecuentes este tipo de efectos adversos por la activación de receptores beta-adrenérgicos en otros sitios en los que no es necesario que se activen en ese momento de una crisis asmática. Los efectos adversos que podemos obtener de esa activación de receptores en otros sitios son taquicardia, temblor, cefalea, arritmias, hipotensión por vasodilatación sistémica, hipoglicemia y uno que está relacionado no precisamente a la activación de receptores en otros sitios, lo que es la taquifilaxia. Como se revisó previamente, la estimulación de los receptores colinérgicos en la vía aérea tiene dos efectos principales. En músculo liso bronquial se va a dar una broncoconstricción, en glándulas submucosas se va a dar un aumento de la secreción de moco. Estos dos efectos de la estimulación colinérgica en la vía aérea son contraproducentes para los pacientes con asma y EPOC. Los anticolinérgicos son un grupo de fármacos broncodilatadores que ejercen su efecto actuando como antagonistas de receptores muscarínicos de acetilcolina. Ejemplos de ellos tenemos el bromuro de ipratropio, que es de acción corta, y el tiotropio, que es de acción prolongada. Aquí aplica la misma indicación que aplicaba con los broncodilatadores beta-adrenérgicos. Los de acción corta van a ser útiles para tratar crisis y los de acción prolongada para prevenir crisis en el paciente. Hablando de la farmacocinética de bromuro de ipratropio, la administración de este medicamento es por vía inhalatoria, tiene una baja absorción y de la poca cantidad que se absorbe se va a eliminar por vía renal. El inicio de acción se da entre 1 y 3 minutos y el efecto máximo se va a observar entre 1.5 y 2 horas. El mecanismo de acción de estos anticolinérgicos son inhibidores competitivos del receptor muscarínico de acetilcolina.
Estos van a inhibir los efectos obstructivos que da la acetilcolina, con lo que se presentan efectos broncodilatadores y de reducción de la secreción bronquial. Estos fármacos tienen relativamente pocos efectos adversos en comparación con los agonistas beta-adrenérgicos, y los efectos que se presentan son leves hasta cierto punto. Causan sequedad de boca y el sabor amargo que tiene el medicamento al ser administrado. Pueden llegar a causar visión borrosa al ser nebulizados y retención urinaria. La visión borrosa, que pudiera llegar a ser el que es un poquito más molesto, se puede solucionar simplemente pidiéndole al paciente que no se quite la mascarilla y que no evite el contacto o evite que la nebulización caiga en los ojos. El siguiente grupo de fármacos son los corticosteroides inhalados. Dentro de los efectos de los corticosteroides se encuentra un efecto antiinflamatorio muy potente. Y como vimos, la inflamación forma parte de la fisiopatología de asma y EPOC. Tiene sentido entonces administrárselos a estos pacientes. La administración inhalatoria de corticosteroides inhalados va a tener una ventaja en comparación con la administración sistémica, que es su baja absorción. Esta baja absorción nos permite que los efectos se presenten preferentemente sobre el árbol bronquial, sin tener los efectos adversos de la administración sistémica de corticosteroides. Como ejemplos de corticosteroides inhalados tenemos a budesonida, fluticasona y beclometasona. Estos van a tener utilidad clínica en el asma, pero no va a ser así en el EPOC. La utilidad de corticosteroides inhalados en EPOC es bastante controversial. Se ha visto que sí disminuyen la cantidad o la frecuencia de las exacerbaciones en estos pacientes, pero la función pulmonar sigue declinando igual si se administra un corticosteroide inhalado o si no se administra. La farmacocinética de estos, cuando se administran por vía inhalatoria, prácticamente no se absorben. Fluticasona, por ejemplo, su biodisponibilidad sistémica por la vía inhalatoria es del 1%, es decir, el 1% de la dosis que administramos se encuentra en plasma. El inicio del efecto es de 1 a 2 semanas y su efecto máximo se va a alcanzar a las 4 a 6 semanas. Esto nos va a indicar que este tipo de fármacos no va a ser útil para tratar crisis agudas, sino para evitarlas. El efecto de los glucocorticoides inhalados se va a dar mediante la unión de los corticosteroides a su receptor, que es un receptor nuclear. De aquí que tarden tanto tiempo en hacer su efecto, como vimos en la diapositiva previa. Como cualquier otro receptor nuclear, una vez que se une el ligando al receptor, se tiene que dar una translocación del complejo fármaco-receptor al núcleo, donde se va a unir a elementos de respuesta glucocorticoides en el ADN, y así se va a modificar la transcripción de diversos genes. Algunos van a aumentar la expresión, algunos se van a silenciar. De esta manera, se va a inhibir la liberación de mediadores inflamatorios por macrófagos, polimorfonucleares, neutrófilos y eosinófilos. No van a inhibir la liberación de mediadores de mastocitos, esta es una de las características que tiene. Van a inducir la apoptosis de células inflamatorias, sobre todo eosinófilos y linfocitos Th2, y van a disminuir la permeabilidad vascular y por consiguiente el edema en el tejido pulmonar. Los efectos que se van a observar de la administración de glucocorticoides inhalados van a ser el efecto antiinflamatorio y va a reducir la reactividad bronquial en pacientes asmáticos, por lo que va a disminuir la frecuencia de las crisis. Como sus efectos adversos tenemos candidiasis orofaringia y en niños a dosis altas pudieran llegar a producir supresión suprarrenal, es decir, ese 1% que se llega a absorber, esa biodisponibilidad tan baja que tiene, cuando se trata de niños, pudiera llegar a ser suficiente para ocasionar esa supresión suprarrenal. Y bien, eso sería todo por esta presentación. Recuerden que va a haber un documento donde van a poder poner todas sus dudas del tema por si no cubrí alguna de ellas.